Hola, ¿cómo están? Bienvenidas a mi canal, un nuevo domingo, un nuevo proyecto. Hoy les traigo otro proyecto sencillo, como venimos haciendo, para decorar el espacio de la casa, la cocina, el hogar. Y en esta ocasión decidí hacer estos posatazas o posavasos. Son muy decorativos, muy lindos, ven, es un tamaño ideal para una taza. Quedan muy lindos en la decoración del hogar o también ven para decorar para los vasos, decorar la mesa, el hogar. Así que bueno, este es un proyecto muy sencillo que pueden armar para las emprendedoras en pack de 4, en pack de 6. Pueden hacer en diferentes colores, ir variando las vueltas, eso de acuerdo al gusto de ustedes y a lo que pida siempre el cliente. Muy bien, es muy sencillo de hacer, yo lo realicé con hilo de algodón 8,6, una aguja de ganchillo número 3,5, vamos a necesitar también aguja lanera y tijera. Muy bien, vamos a comenzar, voy a seguir haciendo mi jueguito de posataza, voy a comenzar haciendo un anillo mágico y vamos a hacer la primera vuelta comenzando haciendo 3 cadenas que van a simular mi primer vareta. Y dentro del anillo vamos a hacer puntos altos o puntos vareta. En total, contando las cadenas de subida, tenemos que tener 10 puntos altos. Las 3 cadenas cuentan el primer punto alto, ¿sí? Entonces por si acá llevo 4, pero por si alguien no sabe hacerlo, es tomar lazada, voy por dentro del anillo, traigo, voy a tener 3 hilados en la aguja, lazada, paso por 2, lazada, paso por 2 y así se forma el punto alto. Ahí ya tengo 5, 6, 7, 8, 9, hoy se me trabó el hilado, y 10. Voy a ajustar el anillo con el cordoncito que quedó al principio y voy a cerrar la vuelta. Tengo las 3 cadenas de subida y acá tengo el puntito de arriba que es del primer punto alto que hicimos. Ahí voy a hacer punto deslizado o punto corredizo. Y ahí me quedó armada mi primer vuelta. Voy a comenzar la vuelta número 2 subiendo con 3 cadenas. Y vamos a hacer aumentos en cada punto. O sea, mis 3 cadenas serían mi primer punto alto. Se me enredó un poquito el hilo, ahí está. Hice en el mismo lugar otro punto alto. Voy al siguiente y hago 2 puntos altos juntos. Eso sería aumento, hacer 2 puntos altos en el mismo lugar. Y así voy a continuar hasta tener en total 20 puntos altos. Habíamos comenzado con 10. Si hacemos un aumento en cada uno, voy a tener 20 puntos altos. Muy bien, ya tengo mis 20 puntos altos. Voy a cerrar con un punto corredizo arriba de la primer vareta, no arriba de las cadenas, de la primer vareta. Y ahí cerré la vuelta número 2. Voy a comenzar la vuelta número 3, subo con 3 cadenas y en el punto siguiente voy a hacer un aumento. Esta vuelta tengo que realizar un punto y un aumento. Un punto alto y en el siguiente punto un aumento de puntos altos siempre. Un punto y un aumento. Y así sería la secuencia de esta vuelta número 3. Un punto alto y en el siguiente un aumento. Terminé mi vuelta número 3, punto corredizo arriba del primer punto alto. Y ahí cerré la vuelta número 3. Comienzo la vuelta número 4, voy a hacer 3 cadenas y en el mismo lugar voy a hacer otro punto alto.
luego hago 2 cadenas, salto un punto y en el punto siguiente hago 2 puntos altos juntos. 2 cadenas, salto un punto y en el siguiente 2 puntos altos juntos. 2 cadenas, salto un punto y 2 puntos altos juntos. Y así sería la secuencia de esta vuelta número 4. 2 puntos altos en el mismo punto, 2 cadenas, salto un punto y voy repitiendo. En total me tienen que quedar 15 grupitos de estos puntos altos juntitos. En toda la vuelta 15 grupitos de estos. Así que bueno, voy a continuar hasta terminar esta vuelta número 4. Llegué al final de la vuelta número 4, hice las 2 cadenas y hago punto corredizo arriba del punto alto, no de las cadenas, arriba del punto alto. Y ahí cerré mi vuelta número 4. Voy a ir ahora con un punto corredizo acá a la separación de las 2 cadenas, ¿sí? Ahí me voy a posicionar, voy a hacer 3 cadenas de subida, voy a hacer un punto alto en el mismo huequito, 2 cadenas y 2 puntos altos más en el mismo huequito. Ahí. Me voy a ir al siguiente espacio, acá donde tengo las 2 cadenas, y voy a hacer exactamente lo mismo. Voy a hacer 2 puntos altos, 2 cadenas y 2 puntos altos. Me voy al siguiente espacio y voy repitiendo lo mismo. 2 puntos altos, 2 cadenas y 2 puntos altos. Y así voy a hacer toda esta vuelta, que sería la número 5. 2 puntos altos, 2 cadenas y 2 puntos altos. Muy bien, voy a continuar hasta terminar la vuelta número 5. Llegué al final de esta vuelta número 5 y voy a hacer punto corredizo o enano arriba de mi primer punto alto. Y ahí quedó cerradita la vuelta número 5. Bueno, y ahora vamos a ir a la vuelta número 6, que es la última. Me voy a ir con un punto corredizo acá a la separación de las 2 cadenas. Voy a hacer 3 cadenas de subida, que es mi primer punto alto. Y en el mismo espacio vamos a hacer en total, voy a agregarle 4 puntos altos para que en total me queden 5 con las 3 cadenas de subida. 5 puntos altos, así que ahí 5. Después voy a hacer acá donde tengo la unión de las 2 varetas que no tenemos cadena, ahí voy a hacer un punto deslizado. Y después en las separaciones de las 2 cadenas vuelvo a repetir los 5 puntos altos. 3, 4 y 5, y donde están entre medio de las 2, después de estos 5 puntos altos tenemos 2 cadenas, 2 varetas, perdón, y después tenemos las otras 2 varetas del otro grupito. Ahí en el centro, acá en este centro, hago un punto corredizo. Y donde están las cadenas hago los grupos de 5 puntos altos. 2, 3, 4 y 5. Hago un punto corredizo entre medio de los 2 grupos de vareta y vuelvo a repetir. Y esta es la última vuelta, que ya quedaría todo ese bordecito lindo que tiene todo este vaso, perdón. 4, 5.
y punto corredizo en el medio de las dos varetas. Bueno, y así voy a seguir hasta terminar la vuelta. Bueno, ya hice el último grupo de 5 varetas y acá hago el punto deslizado en el centro de los dos grupos de varetas. Y ahí quedó finalizada ya esta vuelta, que voy a esconder. Voy a enhebrar la aguja y voy a hacer un punto acá. Voy a pasar mi aguja por arriba de la primera vareta y vuelvo por donde sale el hilado, y ahí quedó cerrada la vuelta. Y ahora voy a esconder por detrás del tejido. Les recomiendo, siempre les digo, que pasen y vuelvan por el primer puntito que tengan para que quede trabado, no se desarme nada con el uso, con los lavados. Es muy importante hacer bien la terminación para que quede todo bien armadito. Y corto los restantes de hilado. Y ahí quedó listo nuestro posataza, nuestro posavaso, el uso que ustedes le quieran dar. Miren qué bonitos que quedan. La verdad que es un proyecto muy sencillo de hacer. Lo pueden hacer en distintos colores para que puedan combinarlos con su ambientación o el mantel o un centro de mesa que tengan en su casa. Muy bien, hasta acá el proyecto del día de hoy. Espero que les haya gustado. Si tienen alguna duda, déjenmelo en los comentarios o simplemente déjenme un corazoncito, que eso me ayuda mucho a seguir creciendo en mi canal. Si les gusta este tipo de proyectos, les invito a suscribirse, darle like y activar la campanita para que YouTube les recuerde que todos los domingos tenemos nuevos tutoriales disponibles de tejido crochet. Hasta acá el video del día de hoy. Les agradezco por acompañarme y las espero la próxima semana con un nuevo tutorial. Muchas gracias por acompañarme. Chau, chau.